Listo. ¿Quién pregunta primero? Ya. Ya. Tengo una pregunta que es, que la tenía hace harto tiempo, de verdad, que ¿fue primero la conquista o la reforma? Muy buena pregunta. Te has ganado un faraón. ¿Qué fue primero, la conquista? Van en paralelo, porque de hecho van corriendo en paralelo y un poco lo que les comenté, no me acuerdo si ustedes o a quinto básico que están viendo cosas parecidas, es que por eso la corona española como que cierra con candado el tema religioso, por eso es súper católico el periodo colonial en América, ¿cachai? Porque en el fondo, mientras Martín Lutero está reformando y haciendo todo el tema, en paralelo están conquistando América. De hecho, cruzan las fechas. La reforma Así como en conjunto, ¿no? en paralelo. Bueno, no tengo manos, pero imagínate que tiene manos máscara y van corriendo en paralelo. Cruzan las fechas. Es 1517 la reforma y Colón llega en 1492 y hace varios viajes. Entonces sí o sí van corriendo en paralelo. De hecho, Carlos V está, y de ahí viene Felipe II, que es su hijo, y que Felipe II se enfrenta y trata de frenar la reforma. Excelente pregunta. Muy bien. Una pirámide para ti. Y tenía otra que era que siempre ha existido el estereotipo de la mujer, Ah, leyó la por lo que... clase. Sí, Sí, yo no entendía por qué en el video instructivo decía así como, no se enojen, eso no ayudó, yo estaba así como, ¿por qué me iba a enojar? Después lo leí yo toda enojada, así como, ¡no! sí, mira, en eso el tema del rol de la mujer ha sido súper complicado y en eso también lo podemos empalmar con séptimo básico, que también están aquí las chiquillas, que en el fondo hay todo un tema, y eso es como una gran pregunta en las ciencias sociales, en el fondo, ¿por qué hombres y mujeres siempre han tenido esta relación muy tensa? Y la mujer hasta, de hecho, el mismo hecho de yo estar haciendo clase, ustedes venir a clase y todo eso, es bastante nuevo en la historia. En general, se ha entendido que el rol de la mujer siempre es como lo leíste ahí en la época colonial. Son otros códigos súper distintos y obviamente hemos avanzado mucho, ¿cachai? Pero en el fondo hay todo un tema que yo te lo puedo explicar como un continuo histórico, así medio largo, que en el fondo es la sociedad patriarcal y todo eso, pero yo creo que hay otra explicación más profunda que es como que viene de un lado más teológico, ¿cachai? Pero sí, el estereotipo de la mujer es del terror, excepto en ciertos momentos. Por ejemplo, en Esparta, las mujeres podían opinar, votar, y también en Sumeria, me parece, hay como excepciones, pero eran excepciones. Y en eso también, a propósito de lo que estudiamos con séptimo básico, el cristianismo también cambió harto como en el fondo la relación hombre y mujer, porque en el fondo decía, no sé si te acuerdas, decía no hay hombre ni griego, judío ni no sé qué. Entonces ahí como que marca un presente, pero el resto es como bien desastroso. Claro, entonces, era eso en realidad mis preguntas, lo demás me Perfecto, quedó claro. perfecto. Sofi, súper bien. Si se le ocurre otra, la pregunta nomás. La otra Sofi, uy, la Araceli, el Diego, Lucas, pregunta, ahora que yo por siempre. No siento. Pregunte, o cuente chistes. O sea, es que yo estoy segura que tengo así como 1000 preguntas, pero no se me ocurren justo ahora. Bueno, tiro alguna. Araceli, del más allá. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Lucas, hola, bienvenido. Ay, gracias. ¿Cómo está usted, profe? Bien, aquí, saludos desde Egipto. Pero, profe, ¿allá hay coronavirus o no? No, ¿O están porque... las plagas de Egipto? Oye, buena Son las 10 pregunta. plagas. No, me salvé de las plagas, pero me dio la pura cabeza. Y habían F. otras plagas, otras plagas. Mi pregunta es el proceso que está pasando en séptimo, que o sea, anterior, en un momento se supone que habían llegado a América los homínidos. Sí, O sea, perfecto, sí. habían llegado a América, pero el proceso de que pasaron al Neolítico también sucedió en América. Ah, pero excelente pregunta. Es que mira, hay ahí como para largo, pero en el fondo lo que sí sabemos es que el ser humano aparece, ¿ya? El ser humano aparece, se va desarrollando en paralelo, siempre en paralelo, que eso ahí no lo corregí como tan al detalle cuando hicimos la primera evaluación, porque en el fondo
evolución biológica y cultural van en caminos paralelos, ¿ya? Y mientras va evolucionando el homínido, se supone que va migrando, ¿cachai? Y va migrando porque en el fondo es nómade, ¿te acuerdas que busca su alimento? Y en algún momento, mientras van migrando distintos grupos, van desarrollando la revolución del neolítico, es decir, van aprendiendo a cultivar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando llegaron a América, los conquistadores, y ahí empalmamos con Octavo, encontraron grandes civilizaciones y otros que estaban casi como en el Paleolítico. Entonces, no es que todos los seres humanos, como que al mismo tiempo llegaron al Paleolítico ni al Neo, o sea, se pasaron del Paleo al Neo, sino que tú vas como fijándote en ciertos grupos. Lo que pasa es que uno va a explicarlo en el mundo escolar, así como es que ya, del Paleolítico al Neolítico, pero en el fondo son momentos de la vida de los grupos humanos. ¿Me explico, Lucas? Sí, se entiende, profe. Otra pregunta. Sí. Sobre los dioses que se supone que tenían en ese tiempo. Perfecto. Porque ¿Qué tiempo? al ver toda la creación, o sea, todos los seres, a las plantas, los animales, uno se pregunta, ¿quién habrá creado todo esto? Pero se supone que en el mar Mediterráneo, entre intercambios se vieron las culturas de otros países. Entonces ahí se supone que se crearon también otros dioses para varias culturas, si se puede decir así. Correcto. En resumen, para todos existirían más o menos 5 dioses, una bola así. A ver, un número preciso no lo podemos saber, pero sí en el desarrollo religioso de los pueblos, generalmente la primera etapa tiene que ver con deificar elementos de la naturaleza porque en el fondo dependen de eso, ¿cachai? Entonces, siempre tú vas a ver un dios del sol, un dios del trueno, un dios de elementos de la naturaleza. Después, por ejemplo, los egipcios, el sol, el río, qué sé yo. Y así corre para todos los pueblos, como que el sentimiento religioso va a tender a elaborar elementos de la naturaleza. Y después los griegos y los sumerios y babilonios y medopersas, toda esa gente como de la media luna fértil, le va a poner como más producción al asunto, igual que los egipcios, y lo va a como antropomorfizar. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Antropomorfizar. No. O sea, me suena, pero no sé como una definición así como tan clara. Tiene dos palabras. Así, mejor digamos. Antropocentrismo, ¿no? De hecho, tiene la misma palabra, antropos, que es hombre, y morfos, morfizar, que es ponerle forma de algo. Entonces, antropomorfizar significa darle forma. Ya me acordé, sí. ¿Sí? Ahora me acuerdo. El que siempre va a ir. Eran dioses humanos. Claro, o sea, si tú te fijas, los nombres de los egipcios, de los griegos y todas esas cosas tienen nombres y aparentemente son personas, pero en el fondo, ¿qué es lo que representan? Son fuerzas de la naturaleza, porque hay un desarrollo más elaborado, ¿sí? Entonces, eso es como algo común en todas las culturas que al depender sobre todo de la agricultura y esas cosas como que no dependen 100% de ti, se transforman en como dioses o cosas divinas o algo que es más poderoso que el ser humano. ¿Sí? ¿Le respondo su pregunta o me fui por las ramas? O sea, Más o menos. no sé cómo explicarlo, pero A sí correr. se entiende. O sea, en el fondo como que no hay una explicación y no hay un número. Generalmente sí hay una tendencia que es como a la naturaleza. Y de ahí muchos estudiosos han hablado que en el fondo el monoteísmo de los judíos, Israel, / cristianismo, es como una excepción a la regla. Porque si tú haces como un análisis en casi todas las culturas del mundo, siempre van a tender a los dioses a deificar o, digamos, establecer como divino a cosas de la naturaleza o seres humanos o demás. Otra pregunta, la última. ¿Qué tanto cambió? Se bugueó un poco el Egipto. Es que tengo otro faraón por ahí dando vuelta. Ah, ya. ¿Qué tanto cambió? ¿Qué tanto cambió Jesús a Roma? Si se puede decir así. Buenísimo. ¿El cristianismo o Jesús? Podemos separar las preguntas. ¿Qué prefiere? Ambas dos. Ya, Jesús cuando vivió ni un brillo.
porque Judea era como una región así como súper problemática, lejos de la capital, así como fue uno más, porque de hecho no tenemos tiempo para explicar todos los detalles, pero en el fondo el tema de que hayan mesías era súper común para la cultura judía, ¿ya? De hecho hubo varios, así como Jesús, que predicaban, se levantaban, incluso hay una larga tradición de como gente que hacía milagros, ¿sí? Antes y después, en el fondo. Entonces, Jesús fue uno más, pero la diferencia es que fue el único que avisó que iba a resucitar y que lo cumplió, según los testigos y los testimonios, sobre todo de sus enemigos. Entonces, ahí es donde Jesús sí marca una diferencia, porque en el fondo él cumple lo que había señalado, porque de hecho hay mesías que tú puedes encontrar, o supuestos mesías, que están, tú puedes ver la tumba, y de hecho por ahí, justo estaba leyendo el fin de semana un librito que cuenta de cómo saqueaban las tumbas y todas esas cosas. De hecho, para los romanos era tema, estaban chatos de los mesías. De hecho, ¿te acuerdas que había un discípulo que se llamaba Simón el Celote? Porque los celotes eran como terroristas y todo mal. Y después la diferencia del cristianismo es así, pero radical en cuanto a la influencia y cómo cambia al Imperio Romano. A la Araceli, cuando le mandé una respuesta, le mandé una serie de videos de un canal que también lo vimos conectado el año pasado, en cuanto a la influencia del cristianismo en el Imperio Romano. Se preocuparon de las viudas, de los niños, de las mujeres, por ejemplo, ahora que estamos tan pandémicos, hubo una pandemia así del terror, que de hecho fue una de las causas también de la caída del Imperio Romano, y ellos iban a los primeros hospitales, en el fondo pusieron bien de patas para arriba en la cultura, porque los romanos era como el más fuerte gana y chao, no hay problema. En cambio los cristianos eran de amar al enemigo, de perdonar, de ayudar, y así como lo poco que sobrevivió del Imperio Romano probablemente fue por acción de precisamente los cristianos, con su nueva forma de entender la relación entre las personas. Me alargué. ¿Se entendió? Yes. Perfecto. Profe, se Sí, me ocurrieron dos nuevas preguntas. ya, buenísimo. Pregunte. Que sería como, ¿cómo nace la idea del mercantilismo? Ah, ya, ¿y la segunda? Sería, ¿cómo termina la Reforma Protestante? Ah, ya, le respondo por la segunda, que es más fácil. Ya. En la Reforma Protestante hay como varias etapas, ¿sí? Unos son como, Ya. ahora no me acuerdo bien los nombres, pero en el fondo son como la Reforma Magisterial, que en el fondo son Lutero Calvino, porque se les llama así porque eran profesores de magisterio. Ya, esa es la primera Sí, etapa. sí, la película. Muy bien, con Lutero Calvino. Después viene la segunda fase, que siempre me olvido, reforma magisterial, una segunda X, ¿ya? Y de ahí viene la reforma radical, a ver, esa era la segunda, ya te la debo, perdón la imprecisión. Pero en el fondo la reforma magisterial es donde se formulan las grandes doctrinas y donde se rompe con la Iglesia Católica, ¿ya? Lutero, Calvino, Melanchthon, demás. De ahí viene la reforma radical, que como su nombre lo dice, y que, no sé, ¿te acuerdas cuando viste la película que las revueltas campesinas, cuando queda como la embarrada? ¿Sí? Sí, yo estaba como, no. Es que todo siempre se puede echar a perder, sobre todo si hay humanos. Por eso los faraones, ¿sí? Por eso viaje a Egipto. Entonces, en el fondo la reforma radical, como el nombre lo dice, es como que saco el tema de lo religioso, que era imposible en esa época no sacarlo, porque todo tenía efecto en lo social, en lo político, y como el nombre lo dice, se radicaliza. Y de ahí viene una tercera etapa, que en el fondo es como el derivado de, por ejemplo, donde viene mi forma de entender lo que son los bautistas y todas esas cosas, la reforma nacional en el fondo, donde surge la iglesia anglicana, presbiteriana, y de ahí, claro, por eso muchos dicen que en el fondo la reforma va continuando, pero se establece como el piso común, que en el fondo no ser católico por un montón de motivos. Y el proceso propiamente tal podría terminar por ahí por el 17, 18, cuando se empiezan a escribir las confesiones, que le llaman, que en el fondo son documentos explicando qué es lo que creemos y por qué lo que creemos. Ahí está, estos son como súper técnicos, ya no te lo ¿Cómo terminaba? ¿Puedo volver a repetirlo para anotarlo? Y después... siglo XVII o XVIII con las confesiones. Está la confesión de Westminster, los cánones de Dort, que son como documentos fundamentales para entender a la iglesia reformada, sobre todo presbiteriano, anglicano, que le llaman las confesiones históricas, en el fondo, o las denominaciones históricas. Y de ahí largo, pues recorres más largo,
y llegas al siglo XIX como con los avivamientos, que le llaman. Ahí vienen los wesleyanos, los metodistas, y en general como todo el movimiento evangélico, que llegó un poco más claramente a Chile. Y la Claro. otra pregunta, el pensamiento mercantilista. Claro, eso. Mira, si tú me consultas, yo siento que siempre ha existido, solo que en el siglo XVI como que le ponen nombre porque empieza como ya el pensamiento más científico de estas cosas, porque piénsalo, y aquí séptimo me sirve un poco más para enrocar, casi todas las primeras civilizaciones dependían de los metales preciosos. Mm. O sea, de hecho, no existía el dinero propiamente tal, existía algo así como dinero, pero en general, bueno, nosotros de hecho, los mismos faraones, ¿verdad? Juntábamos oro, o sea, hay varios faraones que lo entierran en sarcófagos de oro porque en el fondo el tema es importante. Entonces, como sustento, ya, al tiro Lucas, Para todos. como sustento económico, yo creo que el mercantilismo siempre estuvo presente, solo que le ponen nombre. Y de ahí pasa el fisiocratismo, porque en el fondo encuentran este otro continente y África y toda la cuestión que nunca habían pensado, y se complementa. Entonces, como de hecho, como se dice, así como funcionando, yo creo que siempre estuvo. Y así como con nombre, con ideas, se sistematiza en el siglo que lo estudiamos, que es el 16 aprox. Vamos a la pregunta al comentario del Lucas, ¿sí? ¿Sí, ¿Puedo Sofía? agregarle algo a la pregunta de Luca? Lo que pasa es que se dice que en una época, ya no me acuerdo qué época, dice que como que se cambió mal el calendario, entonces ahora estaríamos como en el 2012. Algo así escuché, ahora lo dejo a usted. Ya. A ver, voy a empezar con el Lucas y termino contigo, ¿te parece? Ya, los mayas, con Y, por si acaso, Luquita, nunca dijeron que el mundo se iba a acabar, porque ahí tienen que entender, y a propósito otra de la influencia del cristianismo, el cristianismo piensa, imagínense que tengo una mano, así, el cristianismo piensa el tiempo de manera lineal, es decir, con principio y final, ¿se entiende eso? ¿Hasta ahí me siguen? Dedito arriba, aprovechen las reacciones, ¿ya? Entonces, el cristianismo piensa el tiempo de manera lineal, es decir, alfa y omega, principio y fin, ¿ya? Pero todo el resto, casi todas las culturas de antes y después, pensaban el tiempo de manera cíclica, es decir, redondo. Tiempo y final, pero después se repite, como un ciclo. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los mayas hacían el calendario, estaban pensando que efectivamente se iba a terminar el tiempo, pero es como un reset, es cuando tú reinicias la computadora. No es que se va a acabar, no es que se apagó, sino que se reseteó. ¿Se entiende esa idea? Porque No, a mí me da con que al maya que escribía los calendarios lo despidieron justo en el 2012, cuando iba en el 2012. no, es que en el fondo Entonces, era un como que lo reseteo, despidieron y dejó su trabajo ahí. o se le acabó el cincel, qué sé yo. Pero en el fondo, así como se entiende la idea del tiempo para los antiguos, era de ciclos. Y la razón es muy sencilla, porque recuerda que todos dependían de la agricultura, y la agricultura, bueno, hasta hace poco, era cíclica, ¿cachai? O sea, todos los años hay algo así como invierno. Bueno, les cuento, cuando yo era menor, sí había un invierno clarito, un otoño clarito, ahora no tanto, está más loquillo el tiempo, ¿ya? Pero por lo menos sí distinguimos invierno y verano, eso está claro. Y siempre ha sido así, entonces para los antiguos era lógico entender el tiempo así, porque en el fondo se iba repitiendo los ciclos. Ahora, el calendario, como ustedes lo conocen, el calendario que nosotros tenemos, que es de este lado del mundo, se llama el calendario gregoriano, y creo que no lo mencioné el año pasado en séptimo, y por favor séptimo, acuérdeme de mencionarlo ahora que vamos a empezar la Edad Media. Por ahí por el siglo VIII hubo un papa que se llamaba Gregorio, el mismo del canto gregoriano, que dijo, ya, ordenemos este escándalo con los calendarios, porque en Europa habían varios calendarios a la vez. Y de hecho, es para que usted lo google, muy entretenido todo el tiempo, es una de mis cosas favoritas de la filosofía y la historia. Existen varios calendarios hasta el día de hoy. Ustedes si quieren celebrar Año Nuevo, pueden celebrarlo varias veces al año, porque está el calendario chino. De hecho, cuando empezó este rollo del... Sí, pues, se suspendió la fiestoca del Año Nuevo chino, porque justo están todos pandémicos. Existe un calendario judío, existe un calendario bla, 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 bla. Hay varios calendarios, solo que nosotros en el mundo occidental usamos el calendario gregoriano, que es distinto al juliano.
que era otro que se lo nombró así por un emperador romano. Y también las primeras civilizaciones tenían calendarios y todas esas cosas. Entonces hay desfases todo el rato. Todo el rato. Las cronologías son como un acuerdo que toman los historiadores, pero así como que Carlomagno murió el año X, es por un acuerdo, no es porque necesariamente sea así. De hecho, Cristo, por eso nace el cuarto antes de Cristo. Porque se desfasaron los calendarios. Sí. Entonces, técnicamente, hace rato que ya fue ¿qué año dijiste, Lucas? El año 2021 ya lo pasamos, porque entre el calendario gregoriano y el juliano, que fue el rollo que les conté, de este lado del mundo, ya pasamos, estamos técnicamente en el 2020 algo. Así que, eso. Buena pregunta, chicos. ¿Más preguntas? Mi vida es una mentira. Yo tengo 2 preguntas hace rato. Sí, Sofía Salazar, dígame. Tengo 2 preguntas bastante diferentes una de la otra. Ya, dele, la escucho. La primera es respecto como a las ciudades cuando se forman acá en América, como las primeras instalaciones que hacen aquí. ¿Ya? Absolutamente todos los pueblos indígenas y los españoles iban a vivir a la misma ciudad, o bueno, o habían algunos que quedaban así como los gitanos, así como viviendo como en un lado apartado, o también se separaban como españoles, mestizos, ¿cómo se vivía ahí? ¿Como todos juntos, todos separados, algunos separados, otros juntos? Bueno, me perdí la primera parte de la pregunta, ¿me puede repetir? La segunda me quedó clarita. Con respecto a las ciudades, ¿Ya? aquí, con las primeras instalaciones, como quienes vivían en la ciudad, si habían alguna, como pueblos originarios o indígenas que no vivían en la ciudad, y qué pasaba con ellos, los obligaban. Ya, perfecto. Ya, ahí, si no me voy a dispersar. La primera pregunta es muy buena, como siempre. Sí, o sea, ahí, a propósito de lo que preguntaba Lucas al principio, cuando llegaron a América, los conquistadores vieron todos los posibles estados del desarrollo, desde gente muy paleolítica a gente así full civilización, ¿ya? Entonces, casi todas, si no todas, las ciudades americanas fueron fundadas sobre otras ciudades, por lo menos las capitales. Piensa en el Cusco, piensa en Santiago, que no me acuerdo si les mandé a ustedes, pero Santiago ya se sabe que nunca la fundaron los españoles, que se aprovecharon. Y así casi... ¡Ah! ¡Oh! Nuestro vidrio. ¡Ah! Se me rompió. ¡Ah! Se rompió la ventana. Espérenme, ya vengo. Ya, está todo bien, está todo... ¡Ah! ¡Ah! Espérenme, son cosas que pasan. No, el vidrio se nos rompió. Bueno, son cosas que pasan, esto de vivir en ciudades. ¿Qué onda? Sonaba como una masacre. Necesito todo bien. Es solo el vidrio de acá. Un vidrio chiquitito, no va a salir tan caro. Bueno, bien. en vivo y en directo, espérense, déjenme sacar la... Ya, a ver, espérense, ¿dónde se saca esta? Turn off. Ahí. Ya, está todo bien, miren ahí mi ventana. Oh. Bueno, Lo chicos. siento. Son cosas que pasan. Ahora nos dará frío para siempre. Qué triste. Y ahí para... No se preocupen. Ahí entró agua. ¡Ah! Tiene burbuja. Ya, pues, sigamos. Va a volver el profesor Faraón. Espérese, ahí. Ya. Ay, no, está el ayudante Faraón. Ya, ahí sí. Ya. ¿En qué estaba? Ah, ya, vivían en ciudades todo el rato. La mayoría, las que eran primeras civilizaciones. Tengo El frío. resto vivía en bandas nómades. Por ejemplo, piensa en la Ona, los Selknam, u otros que vivían alrededor de, ¿cómo se llama? Los que hicieron alianzas contra los aztecas, ¿te acuerdas? Sí me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llaman. Ya, entonces en el fondo ahí vemos la variedad. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron? Se aprovecharon de que estaba la ciudad construida y aprovecharon de construir y como que igual replicaron un poco el orden social como estaba. Excepto cuando empezaron a trabajar en el sistema de encomienda, ahí dijeron, vénganse para acá algunos a las ciudades, pero la mayoría los redestinaron a los campos a través del sistema de encomienda. Creo que es bastante parecido al sistema feudal. Entonces ahí, forzadamente, y en eso
ahí tienes que vincularlo con el tema religioso. Las misiones jesuitas, por ejemplo, reorganizaban a los pueblos originarios. Entonces, en el peor de los casos, te obligaban a vivir en lo que se llaman reducciones, pueblos de indios y demás. Es en el peor de los casos. En el mejor de los casos llegaban los jesuitas, los franciscanos u otra orden y te llevaban a vivir como a misiones. Hay una película que no se la recomiendo porque igual es como fuerte, así como media dramática, pero sirve bastante para aprender esto de la religión, que se llama La Misión, que te muestra cómo era la vida en una misión jesuita. Ay, es buenísima, y la música se ganó un montón de premios, y ya, bacán. Y ahí te queda clarito cómo era la diferencia de trato si te tocaba un buen encomendero, un mal encomendero, o vivir en una misión jesuita. Con eso, el tema de la retribución de lugares queda, pero así, impecablemente claro. Véala, es una muy buena, está en YouTube. Y la segunda parte de la pregunta, más o menos va enlazada. No, esa era toda la pregunta. Sí. Me falta la segunda. La segunda era, ¿qué pasaba como con la sociedad? No la dije. No la dije. Ah, no la dijiste, ya, dale. Y la segunda pregunta es, porque como que usted una vez me explicó de que en lo de Lutero, como que él no estaba solo. Sí. Y después aparecieron los anglicanos y que otra como iglesia que no se llamaba con el nombre del tipo, como, no sé si eran sus amigos, pero como sus aliados, se podría decir. Nunca entendí quiénes eran y cómo aparecieron, la verdad. Ya, a ver, empiezo todo con Lutero, con la 95 tesis. Pero antes de eso, y no me acuerdo si mandé el video de los pre-reformadores, 99% segura que no. ¿Ya? Acuérdame de enviarlo. Había mucha gente que antes de Lutero pensaba exactamente lo mismo que Lutero. De hecho, a Lutero lo acusaron de husita en honor a Juan Hus, que decía lo mismo, justificación por fe, etc. ¿Ya? Entonces, generalmente se enseña como que si fuera Lutero, pero Lutero nunca estuvo solo. En el fondo, él fue el hombre preciso, en el momento preciso, con la tecnología precisa y con el carácter preciso para hacerse famoso, ¿ya? Porque escribía muy bacán, tenía la media persona. Pero él, en general, era como el rostro visible de muchas cosas. Entonces, desde el principio Lutero tuvo, por ejemplo, al príncipe que lo apoyaba, y así sus seguidores se como que prendieron rápidamente. Entonces después con Lutero está el amigo de él, que era Melanchthon, está también, bueno, viene Calvino, que no se conocieron en persona, pero que también formula mucho, y así, pero una lista súper larga de seguidores. Por eso creo que sí, eso estaba en el libro. Hay un mapa de la difusión de la Reforma. Vienen los hugonotes, y en el fondo hay un montón de... Perdón, ¿se ve? ¿Me sigo viendo? Sí. Salió un aviso. Que me quedan 9 minutos. Bueno, en el fondo en todos los movimientos siempre hay seguidores. Lo que pasa es que el líder se ve muy claramente. Pero, por ejemplo, está Calvino, está Melanchthon, está Zwinglio, está Bucero, y hay un montón de nombres que tú puedes ir rastreando. Entonces, cuando llega a ciertos países, se le va conociendo con otros nombres. Por ejemplo, cuando llega a Francia, se le conoce como hugonotes. Después Enrique VIII, cuando tiene el problema con la esposa, empieza como la iglesia anglicana. Pero también en el Reino Unido no solo están los anglicanos, sino también están los escoceses, de ahí vienen los presbiterianos. Si tú googleas el árbol del cristianismo, ahí se ve como en el fondo el desarrollo de la reforma. Por ejemplo, lo que me preguntaba la Sofi, la reforma radical, la reforma magisterial, todo eso, y también, ¿por qué hay tantas diferencias entre nosotros? ¿Cachai? Porque en el fondo Lutero lo que establece es la justificación por fe, el evangelio, no tener un papa y leer la Biblia. Y de ahí cómo cada uno lo pone en práctica es donde se dispersa, pero al infinito y más allá. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Araceli. Buena pregunta. Sí, pregunte. Que ¿por qué los romanos como que odiaban tanto a los cristianos porque los metían en el Coliseo? Porque los cristianos eran precisamente muchas cosas contrarias a cómo pensaban los romanos. De partida tenían un solo Dios. De partida ellos no hacían distinción entre personas. Ellos le daban un lugar más o menos no tan menor a la mujer. Trataban bien a los niños y sobre todo, que eso es una clave para entender la persecución, los romanos creían, como tenían dioses, que tú no tenías que hacerlos enojar, que tenías que llevarte bien con los dioses, lo que se llama la pax deorum o la paz con los dioses.
Entonces al romano le importaba un cuerno de verdad el Dios que tú adoraras, incluso si querías el Dios cristiano. Pero el problema con los cristianos que se desubicaron es que no quisieron adorar a otros dioses, ni menos al emperador. Entonces los romanos entendían que los cristianos hacían enojar a los dioses, porque tenían un solo Dios que era exclusivo y que no aceptaba que adoraran a otros dioses, ¿cachai? Entonces, y de ahí, ¿qué es lo que pasaba? Hubo crisis económicas, pandemia y otras cosas que pasaron. Entonces los romanos, ¿qué es lo que concluían de manera lógica según su pensamiento? Es que los cristianos estaban haciendo enojar a las deidades. Y como lo estaban haciendo enojar, había que hacer las paces, y la manera de hacer las paces era sacrificando a esta gente que nos está causando problemas. Esa era como la lógica de ello. Y de hecho, si tú quieres averiguar un poco más, que ahí se empezó una persecución bastante grande, fue con la plaga de Justiniano, que una pandemia del terror, y ahí donde se persiguió bastante a los cristianos, porque esa plaga fue terrible. Entonces, para la mente de los romanos, los cristianos eran un problema. Buena pregunta. ¿Alguna otra? Nos van quedando 6 minutos. Hable ahora, que ya parece. Ese odio, yo creo que resolverme la pregunta a la película. Ese odio a los cristianos también puede venir como de el desastre que les venía generando a los egipcios o que ya les habían generado, o esto aún no pasa. Es que en general el romano es práctico, en el fondo el romano quiere que las cosas funcionen. Entonces, cualquier cosa que le impida que funcione es un problema que hay que solucionar. Sí, o sea, y sobre todo si hace enojar a los dioses. 11 minutos. Es que no hay llegar y hacer enojar a los dioses, es el tema. Cuando tú haces enojar a un dios, se puede acabar el mundo. O se te quiebran las ventanas también. Ay, Oh, qué no. mucho viento. Ay, tengo frío. Diego, Esteban, ¿alguna pregunta, niños? Eh, Chicos, Lucas. Yo, Yo también. Ya, rápido, nos quedan 5 minutos. Lucas, creo que... Dele. primero los temas que yo ya... Ah, ya, dale, Ya Esteban. que, ¿qué significaba estamento? Así la pregunta de la diferencia entre el hombre y mujer en la ciudad colonial por el estamento. Excelente, y una pregunta muy importante. En la sociedad estamental es cuando tú asumes que tu lugar en la vida está determinado por tu nacimiento, y nada que hagas o dejes de hacer lo va a cambiar. ¿Ya? Eso es el Ya. estamento. En cambio, la sociedad de clases, que es la nuestra, tú puedes cambiar tu lugar en la vida porque si tú te fuerzas, trabajas o haces mérito, eventualmente lo puedes cambiar. En cambio, la sociedad estamental, que está en la sociedad colonial, está frito. Si naciste mestizo, asume todo lo que eso implica. Buena pregunta. Importante para entender la época colonial. Ok. Súper. Oiga, que está cambiado. Esteban, sí, un perro. parece perro. Parece que el encierro lo afectó. Lucas, últimos 4 minutos. Sé que los dinosaurios no llegan a convivir con el ser humano, po. Eso lo sé. Seguro. ¿O sí? Es que esa es mi pregunta, y además, más o menos, si es que no, ¿en qué tiempo estarían situados los dinosaurios? A ver, hay varias teorías. Yo por eso revisa los correos que mandé al principio. Hay unas teorías que dicen que sí convivieron, porque de hecho hasta hay fósiles súper poco conocidos que nos muestran que hay pisadas de hombres junto con dinosaurios. Es que desde el punto de vista de la evolución nunca convivieron, por lo tanto vienen en miles de millones de años muy atrás, y con todos los periodos que jamás me lo he aprendido bien, Cretácico, Jurásico, etc. Eso es desde el punto de vista evolucionista. Y querían algunos remanentes de dinosaurios, como por ejemplo el nautilo y otros bicharracos, pero que en el fondo no son los de real dinosaurios. Eso es desde el punto de vista estrictamente evolucionista. Ahora, hay unos creacionistas que son tan científicos y tan bacanes como los evolucionistas que plantean que sí habrían existido y que sí eventualmente convivieron. Quizás no la mega fauna, de así onda el T-Rex y esas cosas, pero sí ciertas especies de dinosaurios podrían haber convivido. Revisa ese mail que yo mandé, o ese sitio que les recomendé al principio de año, como de la gente que discute la teoría de la evolución. Y ahí vas a encontrar harta evidencia de eso, que apoya esta teoría de que eventualmente habrían convivido. Entonces ahí son dos caminos bien potentes los dos, es que los dos tienen harta evidencia. Y yo cuando descubrí esa
de hecho hay fotos, tú googleas y de huellas de dinosaurio al lado de los seres humanos y es como, ¿qué? ¿Se puede? Entonces ahí googlealo, youtubealo y lo comentamos. Excelente pregunta. ¿La última duda? ¿Alguien no? Yo ya estoy bien, ya tengo todo clarito, gracias. Buenísimo. Araceli, Araceli, pregunte. Que como los historiadores, como que supieron qué rutas tomaban los primeros humanos para dispersarse por el mundo. Excelente pregunta. A través de las evidencias que van dejando. En el fondo se van encontrando basureros o aldeas o huesos, por ejemplo, cementerios. En el fondo es que el ser humano desde siempre ha sido como medio con una tendencia a dejar huella para bien o para mal. Entonces, o hay basura, o dejaron a los muertos, o quedó la aldea. Ahí se fue sabiendo, en el fondo, a través de la evidencia, sobre todo material. Como no escribían, no llevaban un diario de vida, pero sí tú puedes ver harta evidencia. Ya, niños, me queda menos de un minuto. Abrazos virtuales, que estén muy bien. ¡Un minuto! Un gusto verlos. Vamos a subir después el vídeo y nos conectamos en otra sesión de preguntas y respuestas. Voy a arreglar mi ventana ahora. Que estén bien. O sea, ¡Chao! mi pirámide. Adiós. ¡Chao! Chao. Bye. Chao.